Presentamos El Portal en Canal Mox. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Portal, transmitido por Canal Mox todos los días. Antes de empezar, los invitamos a suscribirse a este canal, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, y comentar, darle me gusta. Y para empezar este capítulo, les quiero presentar a al segundo micrófono de esta noche, don Gonzalo Hurtado, audiovisual y músico. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, Daniel, muchas gracias por tu invitación. Estoy muy contento y sorprendido de que me hayas convocado a tu podcast, así que muy feliz, contento. A ver qué pasa. Perfecto. Para recordarles, nuestro amigo acá no conoce la historia que vamos a tocar esta noche, pero como él tiene harto conocimiento audiovisual, podemos analizar el tema desde esa arista también, si amerita. Perfecto, vamos a dar un contexto de cuándo ocurrió esta historia. Esta historia ocurre a finales de enero, principios de febrero de 1959, pleno auge de la Guerra Fría. Rusia estaba en conflicto con Estados Unidos y los aliados, un conflicto indirecto, se llama Guerra Fría. Lo interesante, te doy este contexto porque en esa época la guerra tecnológica era brutal. Había muchas leyendas de que los rusos estaban creando nuevas armas que podían dominar la mente humana, se hablaba de eso. Recién la Unión Soviética había lanzado el Sputnik 1. Ya tenían una carrera armamentista espacial brutal comparada con Estados Unidos. Lo que sucede también, para ponerte en contexto, es que se hablaba mucho de este desarrollo de armas químicas que utilizaban radiación. Es muy importante para el tema, ¿ok? Este tema comienza así. Un día, 10 amigos que eran compañeros de instituto deciden, la mayoría de ellos eran casi expertos en montañismo, escalada, etc. No eran como amateurs en el tema. Ellos deciden un día visitar la montaña denominada la Montaña de la Muerte. Ya eso te dice que es una mala idea cuando le denominan Montaña de la Muerte. Oye, una pregunta. ¿Estos amigos de dónde son? Rusos. Todos. Y la montaña obviamente está en Rusia. Sí. Ya. Esta montaña está situada en un lugar justamente donde vivía ¿cómo se llama? Un pueblo originario que eran los Mansi. ¿Ok? Esta es como un espacio cercano a Siberia, para que nos situemos en las temperaturas y todo ese ambiente hostil. ¿Okay? Por eso era una misión llamativa para ellos. Solían escalar montañas, etc. ¿Pero ellos eran civiles? Sí, todos eran estudiantes. Ya. Estudiaban y trabajaban. Perfecto. La mayoría de ellos estudiaba telecomunicaciones, radio. La mayoría de esas personas, porque tenían como 18, 20 años, fluctuaban por ahí, como que estaban al servicio, estudiaban para estar al servicio de los militares. Como que toda la mente iba para allá. Algunos trabajaban, más adelante se supo que algunos trabajaban en fábricas. ¿Okay? Estos amigos deciden subir a esta montaña. ¿Okay? Cuando llegan al primer asentamiento, uno de ellos, que fue como uno de los más jóvenes, decide no subir porque empezó a sentir un dolor en la espalda que él dijo, no voy a poder lograr esto. Sobre todo, imaginemos, la época, no la tecnología de ahora para poder... Las carpas eran mucho más delgadas, el equipamiento. A mí me pasa todas las mañanas cuando me levanto. Dolores de espalda. Sí, digo, no voy a poder hacer esto. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, a él eso le salvó la vida. Porque de los 10, él fue el único sobreviviente. La cosa es que estos tipos deciden subir, llegan hacia un punto base,
donde este compañero de ellos decide no continuar y se retira. Y los 9 siguen subiendo. Lo importante de esto es que dentro de los 9 había uno de ellos, era de apellido Dyatlov, que era el experto, ya el mejor escalador que había, excursionista. De hecho, esta historia se llama El Paso de Dyatlov, por Igor Dyatlov. Así de importante es este, porque de hecho de él fue la idea de hacer esta aventura. Bueno, el grupo parte un 26 de febrero, perdón, el 26 de febrero, ya cuando no se sabía más sobre este grupo, empiezan a surgir las dudas, porque la mayoría de los familiares dijeron, sobre todo por la época, menos conexiones de comunicación, dijeron, es normal que estas incursiones sufran ciertos retrasos por el clima, etcétera. Pero ya 26 de febrero, imagínate que ellos habían partido a principios de febrero, 26 de febrero todavía no se sabía nada. Empezaron las primeras incursiones para encontrarlos. Y ahí es donde ocurre lo terrible. La cosa es que los encontraron a todos muertos. Pero lo paranormal aquí, o lo inexplicable, no es que estaban todos, porque lo primero que piensas tú, hipotermia. Sí, lo que pasa es que yo Avalancha. creo que igual hay que ser bien pajarón como para salir en invierno en Alaska, o sea, no en Alaska, Siberia, en cerca de Siberia, Siberia. a subir una montaña, padre, en pleno invierno ruso. Bueno, yo creo que no fue muy acertado de parte Ya la de ellos. montaña de la muerte. Ya más encima, claro, la montaña de la muerte. Bueno, cosas del ser humano. Bueno, ¿y qué pasó, po? La cosa es que los encontraron a todos muertos. Varios de ellos fueron encontrados muertos por hipotermia, pero lo interesante aquí es que algunos presentaron, o sea, lo primero que encontraron fueron sus carpas, ¿ok? Espérate, ¿y el amigo que se quedó abajo qué hizo? Esperó, Él se fue a su y casa, pero ¿cómo se no? volvió donde su familia. Sí se fue, llegó a una casa y Sí, y él, bueno, no él fue a dar también. aviso de que el otro con él no volvían. No, los que dieron aviso fueron los familiares de los otros. Puta, el amigo buena onda, weón. Sí, pero imagínate que él, su dolor de espalda le salvó la vida. Entonces, Sí. como que igual, si lo piensas, nadie creía que ellos habían muerto. Porque la mayoría eran personas jóvenes, buen físico, sabían de comunicación, algunos tenían como nociones de supervivencia. Es difícil que un grupo tan bien preparado desaparezca así como así. Sí, igual eran hartos. Sí, eran hartos. Y gente adulta. Y habían varias mujeres en el grupo, que también eran mujeres, por lo que pude rescatar de la biografía de cada uno. Las mujeres se decían mujeres de un carácter fuerte, muy aguerridas, un físico impecable. No eran como el típico cliché de las películas donde la mujer es como la débil, la primera que cae, etc. No, aquí eran todos muy profesionales, por así decirlo. Rastrearon las huellas de ellos hasta el asentamiento donde armaron su campamento. Encontraron a algunos de ellos que habían muerto de hipotermia, pero aquí es donde comienza lo inexplicable. Pasó que las carpas que encontraron estaban rasgadas desde adentro. Eso demostraba una cierta desesperación por salir de la carpa, y eso es muy extraño. ¿Por qué querrías salir de la carpa como corriendo? Como a 1,5 kilómetros del primer asentamiento encontraron a los primeros muertos, que eran como 2 o 4. Más allá encontraron a 2 más que habían sido enterrados. Y algunos de ellos estaban sin ropa. Más adelante encontraron a algunos que tenían la ropa puesta de los anteriores. Oye, ¿viste la serie de la Jodie Foster, compadre? Hay una que. No es Mindhunter. Que está en Alaska. Y también pasa como que hay
un centro de investigación, los buenos desaparecen y después también los encuentran a varios, a todos los encuentran como congelados, con hipotermia. Quizás se inspiró en esa historia y están también todos desnudos. ¿No le viste esa serie? Perfecto. Bueno, es muy buena. Puede ser. Sí, Sí, te la puede recomiendo. Después cuando terminemos la voy a buscar hecho, y te la mando. La película, para que la busquen, la película de este caso existe. Existen documentales, etcétera. De hecho, hasta pasado el 2020 siguió este caso, después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, Ya, dale. encontraron a estos excursionistas, algunos que estaban muertos por hipotermia, que tenían las típicas como heridas de hipotermia, que cuando se te queman como las partes blandas del rostro, la cara se quiebran, se queman, son como quemaduras, la nariz, etcétera. Más allá encontraron otros dos que estaban enterrados, les faltaba ropa, pero mientras avanzaban, porque esto estamos hablando de como la cronología de los rescatistas que fueron encontrando a estos jóvenes. Cuando siguieron avanzando, el rastro que habían dejado, se dieron cuenta que también el rastro era un rastro no de gente que había huido corriendo, huyeron muy lentamente y en línea recta. Eso fue más raro aún, porque lo primero que dijeron los rescatistas que hubo una avalancha, ¿ok? Pero después dijeron, una avalancha no provoca que alguien rompa su carpa desde adentro y salga caminando en línea recta. Tendrías que salir corriendo, mínimo. ¿Okay? Lo extraño fue que las mujeres del grupo fueron encontradas sin nariz y sin lengua. Y con un golpe en el cráneo brutal. El tema es que este golpe en el cráneo no fue lo que les causó la muerte, ni estas heridas. Fue una presión en el pecho que le rompió todos los órganos. Más interesante aún, y más aterrador, es que algunos de ellos, más adelante, cuando se hicieron estudios más detallados, porque incluso los militares entraron a estudiar esto, porque mucha gente aludió a los militares los encontraron, estaban en una zona prohibida donde estaban haciendo estudios de alguna arma química, etc., y los asesinaron. Pero no, los militares también entraron a estudiar este caso, porque había conmocionado a todo el país. Eran 10 futuros profesionales. Entonces, algunos de ellos fueron encontrados extrañamente con radiación, con altos niveles de radiación en sus ropas. Pasó que cuando fueron encontrando a estos personajes y se dieron cuenta de que algunos tenían esta presión en el pecho que le había destruido los órganos, tenían un golpe enorme en la cabeza, a algunos les faltaban, sobre todo a las mujeres, les faltaba la lengua y la nariz. Se dieron cuenta que algo muy extraño había ocurrido. Porque si te das cuenta, lo primero que pensaron las autoridades fue el asesino fue aquel que se había quedado, porque simuló el dolor de espalda para volver y poder asesinar con esa coartada. ¿Okay? De hecho, yo te iba a preguntar qué había Fuiste la pasado primera. con él. Sí. O sea, a ver, se le había pasado el dolor de espalda en algún momento. Lo primero que se pensó fue que él había asesinado a sus amigos. El tema es que las autoridades dijeron, ok, si él fue a asesinar a 10 personas, no es fácil. ¿Ok? ¿Cómo provocas la hipotermia de alguno de ellos? Ese golpe en el pecho y en la cabeza había sido tan potente que las autoridades dijeron que había sido, lo catalogaron como una fuerza descomunal sin explicación. Entonces, muy complicado que una persona haya podido provocar esto. Y aparte, el tipo tenía una coartada. Justo cuando ocurrieron los asesinatos, o sea, las muertes, él estaba ya abajo con su familia. A ver, espérate, pero pongamos un poco los pies en la tierra. Ya, estos locos partieron, ¿no es cierto? ¿En qué fecha fue? Finales de enero, principios de febrero de 1959. Ya, llegaron al campamento base, ¿no es cierto? Así como para hacer un resumen. Sí. En el campamento base dijeron, vamos a atacar la cumbre. Clásico de los montañistas. Sí. Este loco con dolor de espalda. Dice, no voy. Se queda. ¿Él se queda ahí esperándolos o se va? Ya, se va. O sea, los deja tirados. Ya, los otros se van, toda la cuestión. ¿Y cuántos días pasan desde que salen a atacar la cumbre hasta que lo encuentran? Imagínate,
Salieron a atacar la cumbre el 1 de febrero. Los encontraron el 26 de febrero. O sea, estuvieron todo ese tiempo perdidos. Todo ese Y el tiempo amigo perdido. de la espalda mala nunca hizo ni un comentario, no fue a los pacos, no hizo ni una cuestión. Sí, pero por lo que te decía en un inicio, se creía que había ocurrido lo típico que ocurre en una de estas excursiones, que habían habido complicaciones por el clima, etcétera. Jamás se creyó que se iban a encontrar con los 9 muertos. Entonces hubo también un poco como de confianza. No, están bien, van a volver. Sí, porque Algo pasó. sí, es que encuentro como un poco raro que hayan tenido de sospechoso al de la espalda mala, porque si él se devolvió al tiro, Sí. no se va a devolver, que lo encontraron harto tiempo después. Claro. ¿Cachai? Las autoridades lo tenían como sospechoso de que él había armado todo esto para asesinar a sus 9 compañeros de instituto. La cosa es que seguimos sumando datos que van a volver esto un poco más terrorífico e inexplicable. Las autoridades lo primero que dijeron fue una avalancha. Que la cantidad de nieve que cae puede provocar ese daño en el cuerpo. Por el peso. Claro. Son toneladas de nieve Claro. que cae sobre una persona. Puede provocar eso. Pero no explicaba ni la radiación ni la falta de extremidades en la mujer, perdón, la lengua y la nariz. Entonces, familiares atribuyeron a este terrible hecho, se lo atribuyeron. ¿Esas fotos son reales? ¿Son del caso? Esas fotos son del caso, Ya. sí. Así es como encontraron por eso se creyó que había sido una avalancha. Mira, no la había visto. Que estás mirándote a ti, que eres tan lindo, pero ahora que veo para allá en el monitor, No, es terrible. eso es de verdad. Esa es Eso una de las verdad. chicas. Un loco. Wow. Sí, es uno de ellos. Ya, dale. ¿Y qué pasó? Ahí están. Y ahí están todos. Mira. Había un niñito, compadre, el de abajo. Sí, eran muy jóvenes. Sí, pues mira. Ya, ¿y qué pasó entonces? La cosa es que las autoridades y los familiares dijeron que habían sido los Mansi. Porque ellos, siendo como una tribu que vivía en el lugar, para ellos esta montaña, la montaña de la muerte, era un lugar sagrado. ¿Ok? Entonces dijeron, estas personas están metiendo a nuestro lugar sagrado y los habían asesinado. Y aparte se sumaba que esta cultura tenía en sus creencias que las mujeres no podían entrar a este lugar sagrado. Entonces, eso explicaba por qué justamente a las mujeres les faltaba la nariz y la lengua. Como una especie de decir, les quito la expresión, no pueden hablar. ¿Okay? Las mujeres, estamos hablando de 1959, el machismo era brutal, ya dentro de la civilización como fuera de ella. Pero se descartó completamente esta hipótesis, porque los Mansi ayudaron a buscar, fueron claves para poder encontrarlos. Encontrar los cuerpos. Entonces tú dices, no les convenía que los hayan encontrado, porque tú puedes justamente encontrar una prueba de que habían sido ellos, etc. Se barajó otra hipótesis. Existe en esa parte cerca de Siberia, existe un fenómeno meteorológico que se llama viento catábico. ¿Ok? Es un fuerte viento descendente que baja de las montañas, que es completamente helado, pero también provoca, es tan fuerte que provoca histeria en las personas. Eso explicaba un poco los que habían muerto por hipotermia y esa histeria de haber rasgado las carpas para salir de la carpa. ¿Ok? Pero no explicaba las otras lesiones, no explicaba la radiación. ¿Ok? Se habló también de pruebas militares, lo que habíamos dicho anteriormente, de que los militares habían encontrado este grupo y dijeron, es momento de probar una de nuestras armas y veamos qué pasa. Pero esa hipótesis tampoco se sostiene porque explica la herida interna de los jóvenes, pero no explica el pánico que habían sentido, ni por qué algunos le habían sacado la ropa a otros para vestirse ellos, etc. Se habló también de un efecto de infrasonido
que también puede transformar a las personas, como provocarlas a que realicen actos que conscientemente no realizarían. Pero también se habló de extraterrestres. Justamente durante esas fechas, cuando se barajó la idea de que de estos indígenas, los Mansi, habían realizado este atroz acto, justamente ellos dijeron que durante esas noches donde ocurrió esto de que los jóvenes se habían perdido, se habían visto muchas luces en el cielo. De hecho, uno de los incursionistas de estos jóvenes tenía una cámara. ¿Y la encontraron esa cámara? La encontraron esa cámara. Son fotos muy malas, entendiendo la tecnología de la época, pero había muchas fotos del cielo donde se veían luces. Por ende, como que tomaba más fuerza esto de que habían sido extraterrestres. Y también eso te explicaba un poquito más la radiación en alguno de ellos. Una locura hablar de extraterrestres. Aparte que el gobierno jamás te va a decir, sí, eran extraterrestres. Otra hipótesis que se habla es que, ¿tú conoces a Pie Grande? Sí. ¿Has escuchado hablar de Pie Grande? Sí, pues, obvio. ¿Quién no ha escuchado hablar de Pie Grande? Desde niño uno siempre la historia de Pie Grande. Hay gente que está obsesionada en la búsqueda de Pie Grande. Tiene otro nombre también, no me acuerdo cómo es. Exactamente, porque Pie Grande es el nombre que le pusieron los estadounidenses. Sí. Pero en las zonas de Siberia y en estas zonas heladas de nieve se le llama Sasquatch, el hombre de la nieve. Sí. Se habló de que había ocurrido un fenómeno de una aparición del Sasquatch, de que había encontrado a estos excursionistas. En la serie de la Jodie Foster también creen que era el Sasquatch, porque pasa en Alaska, acuérdate, en Alaska. Ah, perfecto. Sí, escucha también. La cosa es que eso explicaba los golpes y esta presión enorme en el pecho, de que este animal les había comido la lengua, la nariz a las mujeres. Explicaba muchas cosas. Explicaba un poquito también la radiación. Porque no sé si tú has investigado un poquito del Sasquatch y Pie Grande. Te dice que es un animal que viaja a través de las dimensiones. Por eso no ha sido pillado, ni encontrado, ni fotografiado, etc. Se dice que viaja a través de dimensiones. Y eso podría haber provocado esta radiación. ¿Ok? Bueno, más adelante se supo que dos de estos personajes, de estos jóvenes, trabajaban en una fábrica donde se trabajaba con radiación. Entonces eso explicaba un poquito que en su ropa existiera un leve nivel de radiación. Y aparte, si tú lo piensas, ellos intercambiaron ropa. Las mujeres fueron encontradas con ropa de hombre. Entonces ahí puedes explicar un poco ese traspaso de radiación. Ahí sacamos un poquito en limpio lo que pudo haber pasado. Bueno, ya cuando ya había caído ¿cómo se llama? La URSS. Cortina de hierro. La cortina de hierro ya había caído. Estuvieron obligados a liberar un poco más de información sobre este tema. Y ahí es donde apareció de que uno de ellos trabajaba en una fábrica y explicaba la radiación. Pero se empezaron a aceptar algunas hipótesis. ¿Okay? La avalancha. Dijeron avalancha. Esto fue una avalancha completamente y se cerró el caso. Los familiares obviamente no aceptaron esta explicación y dijeron, ¿cómo? ¿Cómo se explica de que una avalancha cayó? Les dio tiempo para algunos a caminar. Les dio tiempo para enterrar a algunos otros. Fueron dos que se encontraron enterrados. Y para que otros siguieran. ¿Enterrados te refieres a sepultados? Sí. Ah, ya. Sí. No que les cayó en la tierra y quedaron enterrados. No. Los sepultaron. Como sí, dos habían muerto. Alguien cavó. Hicieron un agujero. Adentro, les quitaron la ropa para ellos poder sobrevivir y los dejaron enterrados. Quizás estaban contaminados. Era un bicho. Puede ser.
No, sí, aquí... Entonces lo escondieron para que no les pasara nada, ¿cachai? O sea, lo enterraron para que no salieran estos bichos, no sé, algo. Sí, Puede ser. puede ser. Sí, me tinca. Me gusta esa idea. ¿Te gusta esa Sí, idea? me gusta esa idea. Porque por algo lo enterraron, po. Claro, porque es como... ¿Quién lo enterró? No, los extraterrestres que hacen el trabajo de bajar, No, bueno, tiene que haber enterrarlo, sido bueno. ellos mismos, No, claro. pues claro. Lo enterraron para asegurarse de algo. ¿Cachai? Para estar a salvo de algo. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va el tema. Ya, ¿y qué pasó? 4 de ellos, 4 de los excursionistas fueron encontrados en un barranco cubierto de nieve a unos 75 metros del bosque. Ellos fueron los que llegaron más lejos. ¿Pero eso era de vuelta o de ida? ¿Los que llegaron más lejos regresándose, escapando de algo? ¿O los que llegaron más hacia...? Ellos hicieron su campamento justo en la falda del pico hacia donde iban. ¿Mm? Entonces esto fue de vuelta, trataron de escapar hacia el bosque. Perfecto. Por eso se cree que había sido fue una avalancha. Y los que estaban enterrados estaban más cerca de la montaña. Estaban más cerca de la base. Ya, perfecto. Sí. O sea, claramente estaban escapando de algo. ¿No? Sí, Sí, y aparte, sí. aparte de que el sobreviviente, que fue una persona que llegó hasta viejo, murió de viejo, de Con hecho. dolor de espalda. Con dolor de espalda, claro. Hasta el final. Este tipo luchó mucho por descubrir por qué habían muerto sus amigos. Tampoco él nadie pudo llegar a una explicación de esto. ¿No encontraste como declaraciones de él después de otra cosa? ¿No? Otra Sí, investigación? hizo algunas declaraciones, que él lo único que se arrepiente en la vida, que tú podrías decir, haber vuelto, no. Él se arrepiente de no haber continuado la búsqueda de sus amigos. De no haber luchado un poquito más por descubrir ¿Qué había pasado? qué había pasado. Claro, le había quedado con un cargo de conciencia ahí también, pues, fue el único que se salvó. El único que se salvó. Sí. No, pero muy extraño todo. Ya, ¿y qué pasó? No, pasó que el caso, en síntesis, como justamente Rusia se encontraba en esa época en una expansión militar, tecnológica, existía como un cierto hermetismo. Como estaba en la Guerra Fría, existía un cierto hermetismo como en este tipo de casos. Aparte que existía hasta el día de hoy, la mentalidad de no podemos demostrar debilidad. Entonces, ¿cómo íbamos a dejar que 9 de nuestros jóvenes, de nuestros mejores prospectos, murieran así como así? Entonces hubo mucho, como se guardaron muchas pruebas, se guardaron muchas hipótesis. Ya, hubo secretismo. Digámoslo abiertamente, Totalmente. secretismo, ya, Sí. ya. De parte del Estado del gobierno ruso. Sí. De la Unión Soviética, en esa época. Hasta el día de hoy se barajan todas estas hipótesis extraterrestres, Sasquatch, los mismos rusos, los mismos militares, pruebas de alguna especie de armamento sofisticado que pudiera modificar la mente de las personas y volverlos asesinos. Bueno, igual también hay que o sea, como tener en cuenta que Siberia es muy amplio y no se conoce por completo, ¿cachai? O sea, claro, es casi como lo que se dice del océano, claro, se conoce muy poco. Muy poquito, entonces quizás cuántas cosas hay. Bueno, yo también creo que en el mundo hay muchas cosas que nosotros todavía no estamos viendo y que no sé si estamos como preparados para poder enfrentarla. Quizás una de esas es Siberia. ¿O no? Sí. Eso nos da, porque esta historia la rescatamos porque se viene la época de camping. Qué bonito. Sí. Para que lo piensen 2 veces. Si les duele la espalda, vuelvan. Bueno, voy a tener que quedar en la casa todos los días. ¿Eh? Claro. La Unión Soviética cierra este caso como una fuerza natural irresistible. Eso había asesinado a estos 9 jóvenes. Y llega al fin de este caso. Imaginar, estamos hasta el 2025 y aún así no se puede llegar al fondo de lo que le ocurrió a estos excursionistas. Es una locura. Bueno, llegamos al final de este capítulo y nuevamente les hacemos la invitación de
unirse al canal, el canal Mox, seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta, comentar. Cuéntenos si alguna vez han tenido algún encuentro con Pie Grande, Sasquatch. Hay mucha gente que va a acampar y siempre como que tú estás dentro de la carpa y escuchas algunas cosas. Hay otros que son de la pata grande, pero esa es otra historia. ¿No es cierto? Oye, totalmente otra historia. No, bacán. Bueno, me gustó venir a tu programa. Bien, Dani. El estudio es súper bonito. La gente acá también bacana. Así que lo invito también a todos a que se suscriban a El Portal, que ese nombre viene de acá. ¿Ah? El Portal. ¿Ah? Me lo robaron. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de Daniel? ¿No es cierto? Inexplicable también. Inexplicable, ¿no es cierto? Muy Sí, bien. algo totalmente inexplicable. Muy bien. Es una parte irresistible. Sí, es que es muy buen nombre. Es muy bueno. Sí. Bueno, te deseo lo mejor con todos tus programas. No sé si venga de nuevo. ¿Ah? No me gustó. Bacán. Bueno, buenas noches. Espero que duerman bien esta noche y nos vemos en el siguiente capítulo.